Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos como cada miércoles a estas cápsulas de la palabra de Dios. Bueno, hoy este video es grabado, ya está grabado porque, bueno, pues tuvimos cosas pendientes que hacer, pero no quería dejar que se quedaran sin los temas que estamos dando semana con semana. Y bueno, el día de hoy vamos a ver el tema que se llama Ayúdame a salir de la incredulidad. Ayúdame a salir de la incredulidad. Vamos dándole la bienvenida a Dios, que es el que nos va hoy a ayudar con este tema. Padre, hoy te queremos dar gracias en esta tarde porque tú eres un Dios bueno, un Dios bondadoso, un Dios que siempre nos traes alimento fresco para que nosotros lo podamos compartir, lo podamos entender y que pueda ser de revelación para nuestras vidas. Te pedimos que tú nos des entendimiento y sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ayúdame a salir de la incredulidad. Vamos a ver una cita bíblica donde la vamos a ir desmenuzando poco a poco para que podamos entender más este tema, y esto lo podemos encontrar en Lucas capítulo 9 versículo 40. Lucas capítulo 9 versículo 40. ¿De qué nos habla? Dice: y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Vamos aquí a hacer una vamos a capitularizar todo, ¿sí? Es un padre que tiene un hijo que está poseído por un demonio, el cual lo echaba al fuego, lo sacaba y lo ponía en el agua y lo estaba atormentando desde niño, ¿sí? Vemos que en esta escena Jesús, Pedro, Juan y Jacobo no aparecen. ¿Por qué? Porque si vemos unos versículos arriba, Jesús y estos tres discípulos fueron al monte donde fue la transfiguración de Jesús. Entonces Jesús y ellos no estaban, pero estaban los otros discípulos, ¿verdad? Entonces ellos, al ver que el demonio tomaba a este joven y lo sangoloteaba y lo echaba al fuego, y el papá todo desesperado, ellos van y tratan de expulsar a este demonio, no pudiendo lograrlo, ¿verdad? Regresa Jesús y el padre sale corriendo y le dice que lo ayude porque le pidió de favor a los discípulos que sacaran a ese demonio, pero ellos no pudieron. Entonces por eso aquí el padre en Lucas 9:40 le dice: y rogué a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con estos 8 discípulos que se quedaron en la aldea? ¿Por qué no pudieron expulsar a los demonios? Cabe mencionar que antes Jesús ya les había dado la autoridad para poder expulsar demonios. Esto lo podemos encontrar en Mateo 10:1. Mateo 10:1, que dice: entonces, llamándolos a sus 12, les dio autoridad sobre todo espíritu inmundo para que los expulsaran y sanar toda enfermedad. Entonces los discípulos ya tenían la autoridad de Dios. Jesús ya les había delegado la autoridad a ellos para que expulsaran demonios, para que sanaran enfermos. Pero ¿por qué? ¿Por qué no pudieron estos 8 discípulos poder sacar ese demonio de este joven? La clave es muy simple: por la incredulidad. La incredulidad te va a hacer que tú no le creas a Dios. La incredulidad te va a hacer ver que las cosas son muy difíciles, que tú no estás apto para hacerlo, y te va a sacar del contexto, ¿sí? Del propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces aquí había una incredulidad, la cual los 8 discípulos se contagiaron, ¿sí? Me lleva, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando llega los 12 espías con Moisés? Que estaba entre ellos Caleb y Josué. 10 espías estuvieron hablando lo negativo sobre la tierra prometida, y dos que fueron Josué y Caleb, ellos sí estaban diciendo que sí se podía conquistar la tierra, que sí podían ir por ella, que no dejaran que la incredulidad, porque aún así que les decían que Dios estaba con ellos, el pueblo le creyó más a los 10 espías negativos. Entonces imagínense la frustración para los discípulos de ver que no pudieron sacar a este demonio del cuerpo del joven. Y la incredulidad lo que hace es que te va a traer
que tú te sientas mal, que haya culpabilidad, ¿sí? Que entonces realmente le creas al enemigo cuando él te dice que no puedes hacer las cosas, que te frustres, ¿sí? Fíjense lo que dice Lucas 9:41. Lucas 9:41 dice: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y hasta cuándo los he de soportar? Regresa Jesús con Pedro, con Juan y con Jacobo y se encuentran con la escena donde el Padre va con Jesús, le comenta que le ayude porque los discípulos no pudieron sacar o expulsar a este demonio. Jesús, cuando dice esto, oh generación incrédula y perversa, no se estaba refiriendo a toda la gente que estaba alrededor, se estaba refiriendo a sus discípulos. ¿Por qué? Porque como lo habíamos visto en Mateo 10, ya les había dado la autoridad, ya estaban blindados para poder expulsar demonios, para poder sanar enfermos, pero dejaron que la incredulidad entrara en sus vidas. ¿Y por qué entró la incredulidad? Porque los discípulos, esos 8 discípulos, se movieron por emociones. Yo te aconsejo que en las cosas de Dios y en todo en general no te muevas por emociones, porque las emociones te hacen dar pasos que tú no querías dar, ¿sí? Las emociones de estos discípulos fue, pues como nosotros estamos con Jesús, todo está padre, nosotros también tenemos la misma autoridad que Jesús, se enfrentan, porque no era lo mismo que Jesús estuviera al frente y ellos atrás, ahora ellos estar adelante, se enfrentan ante este demonio y el demonio les gana, ¿sí? Entonces Jesús los estaba regañando, los estaba disciplinando, los estaba confrontando. ¿De por qué? Porque les dice: oh generación incrédula, ¿por qué no creen que ya tienen la autoridad de Dios dentro de ustedes para expulsar a estos demonios o para sanar a un enfermo? ¿Sí? Entonces, imagínense cómo los discípulos aún todavía pues se seguían sintiendo más mal, ¿no? O sea, frustrados de que no pudieron sacar el demonio y todavía llega Jesús y les da otra palabra, ¿sí? La de incrédulo, generación incrédula. Entonces, fíjate qué importante es que nosotros realmente le creyamos a Dios. Tú debes de creerle a Dios en todo lo que te dice, en sus promesas. Tarde que temprano se van a cumplir. Tú debes de creerle a Dios si Él te dice que tú puedes expulsar demonios, que tú puedes sanar enfermos. Todo esto lo puedes encontrar en Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto ha venido y me ha ungido para llevar las buenas nuevas, para sanar corazones enlutados, para expulsar demonios, para sanar enfermos, ¿sí? Yo te invito a que tú leas Isaías 61 y ahí está la promesa de Dios. Entonces hay que creerla, tomarla y hacerla nuestra esa palabra. Y eso fue lo que los discípulos no comprendían. Ellos pensaban que era así nada más por, pues como estamos con Jesús, ya, en automático. Y no. Recuerdan que también la misma palabra dice que en el Nuevo Testamento que 2 discípulos fueron y encararon un demonio y el demonio les dijo: conozco a Jesús, sé quién es Jesús, conozco a Pablo, sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y dice la palabra que los revolcó y que los mandó incluso hasta desnudos corriendo por las calles de la aldea. Entonces imagínate qué importante es que los demonios te reconozcan a ti, pero porque llevas la luz de Dios, porque llevas la luz de Jesús, ¿sí? Que ellos puedan ver en ti a Jesús y no movernos por emociones pensando que somos nosotros los que podemos hacer la obra. Quien hace la obra es Dios. Nosotros simplemente somos siervos al servicio de Él, ¿sí? Entonces Jesús dice algo muy, muy importante. Voltea con el Padre y le dice: tráeme a tu hijo. Tráeme el problema, tráeme la circunstancia negativa que está ahorita rodeando tu casa. A lo mejor tú ahorita no tienes como este papá, un hijo poseído o endemoniado, como dice la palabra. Pero ¿qué situación negativa estás viviendo ahorita en casa?
¿Qué situación estás viviendo con tu familia? ¿Qué situación estás viviendo a lo mejor en tu trabajo, en tu propia persona? Si hay incredulidad. Entonces Jesús le dice al Padre, tráeme a tu hijo, tráeme tu problema. Tú debes de ir con Jesús y llevarle tu problema, tu frustración, ¿sí? Tu problema familiar, tu problema matrimonial con los hijos, en tu trabajo, con tus hermanos. Hay muchas formas, ¿no? Tráeme esa circunstancia negativa que no te deja descansar. Y el Padre va y lo trae. Jesús le dice, ¿desde cuándo está así? Hoy Dios te está diciendo, ¿desde cuándo estás así con este problema? ¿Desde cuándo estamos con esta incredulidad? ¿Desde cuándo estamos con esta situación negativa? ¿Desde cuándo estamos con todos estos problemas que lo único que hacen es que nuestra fe disminuya? ¿Por qué? Pues porque vemos que no puede haber una solución favorable. Y cuando nos movemos en las emociones, lo único que hacemos es tapamos un hoyo, pero destapamos dos. ¿Sí? Y entonces vemos que la cosa, en lugar de ser pequeñita, pues ya se está haciendo más grande, ¿verdad? Entonces Jesús le pregunta, ¿desde cuándo? El padre le dice, pues desde niño estamos cargando con este problema y pues no hay nadie que me pueda ayudar. Y muchas veces pensamos que nuestro problema pues ya no tiene solución. O pensamos que bueno, pues es que nosotros pues ni modo, ¿no? O sea, así tienes este problema, así te vas a quedar. Cuando no hemos entendido que nuestra solución se llama Jesús. Entonces, Jesús en Marcos 9, 23 y 24, Marcos 9, 23 y 24, le dice, si puedes creer, porque para el que cree, todo es posible. Jesús refiriéndose al Padre de este joven. Pero aquí viene algo muy importante. En este mismo capítulo que te estoy diciendo, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Esa fue la palabra clave para que el milagro pudiera llegar a la vida de este joven. El Padre les estaba enseñando a esos 8 discípulos cómo era posible librarse de la incredulidad. Porque se topa con Jesús. Jesús le dice, si crees, todo es posible. Y el Padre le dice, sí creo. Sí creo que tú, Jesús, me puedes ayudar. Sí creo, Jesús, que tú puedes sanar a mi hijo. Sí creo que tú, Jesús, puedes expulsar ese demonio. Pero aparte le dice, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Quiero que vayamos a esa escena. O sea, si el joven desde niño, el demonio lo traía echándolo al fuego. Desde niño, dice la palabra que ya era un joven. Imagínense todo lo que ha pasado por la mente del papá. Entonces, claro que la incredulidad llegó a un punto que el papá pues ya se estaba dando por vencido, pues de ver que su hijo iba a estar así y por ende pues iba a llegar un momento donde pues iba a morir, ¿verdad? Porque eso de echarse al fuego y luego al agua, al fuego y al agua, entonces vio a los discípulos, se empezó a emocionar pensando que ellos, como estaban con Jesús, iban a poder, y ve que nuevamente la incredulidad y la frustración al ver que los discípulos tampoco pudieron sacar este demonio, pues claro que su última esperanza, su último aliento fue decirle a Jesús, sí creo, pero ayúdame a vencer esta incredulidad. Y Jesús, con ese amor que tiene, le dice, trae al hijo, trae a tu hijo. Y expulsa al demonio y todavía Jesús pronuncia algo más que es, y no vuelvas más. Expulsa al demonio y dice, demonio, sal fuera del joven y no vuelvas más. Cuando tú tienes la autoridad de Jesús, cuando realmente estás cimentado en la roca que es Él, esa autoridad te va a ayudar a que la incredulidad no vuelva más a tu vida. Esa roca que es Jesús te va a ayudar a que si tú encuentras en la palabra de Dios una palabra, la tomes para ti. Porque muchas personas piensan que la Biblia
pues todas las palabras y promesas que ven ahí eran del Antiguo Testamento. No, en la actualidad tú puedes tomar esas palabras, hacerlas tuyas y conquistarlas. ¿Y cómo lo vas a conquistar? Dejando la incredulidad de lado. Entonces el Padre, cuando dice esto, les estaba dando también a esos 8 discípulos una lección. Si hay incredulidad en tu corazón, si tienes esos problemas y no sabes cómo salir de ellos, el Padre le estaba diciendo: creo en ti, Jesús, que tú lo puedes sanar, pero también ayúdame a mí, sáname a mí en la incredulidad. Límpiame para yo poder creer que tú eres el que me ayudaste. Y Jesús sana a este joven y dice la palabra que el demonio nunca más lo volvió a tocar. Entonces, como ven, es algo muy cortito, pero con mucha enseñanza. Mucha enseñanza, porque la incredulidad todos los días el enemigo nos la va a estar mandando. Son dardos que vienen aquí. Problemas financieros, problemas de salud, sobre todo ahorita con esta pandemia, problemas en la casa, problemas con los hijos, en el trabajo. Puede haber infinidades de cosas. Pero, ¿qué vas a hacer tú de hoy en adelante? Vas a ser como esos 8 discípulos que después, claro que despertaron, claro que entendieron, claro que sacaron fuera la incredulidad, pero en ese capítulo Jesús quería trabajar con ellos ¿en qué? En la incredulidad. Ya te di una palabra, ya te empoderé, ya te di la autoridad, pero todavía no has creído que tienes esa autoridad. Y como tú no lo has creído, pues el enemigo te hace creer que no vas a poder. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser como esos 8 discípulos o vas a ser como el papá del joven que le dice: Señor, sí creo, pero ayúdame con mi incredulidad? Ayúdame también a mí. Entonces yo te invito a que lo vuelvas a leer. Es Lucas capítulo 9, versículo 40. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y muchas gracias por haberse conectado. Nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones.